Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen, que me vea, y le doy pues, mi más cordial felicitación por el inicio de este 2023. Estoy grabando para usted en el primer día hábil del año, unos tiempo antes de que se reúna la Suprema Corte de Justicia para decidir quién será su nuevo presidente o presidenta. Este tema fue el que se llevó todo el tiempo de medios, de redes en las últimas semanas, como resultado de un artículo publicado por Guillermo Sheridan, quien desde hace tiempo se ha dedicado a perseguir a los plagiarios de textos, a quienes copian, quienes firman con su nombre textos que no han escrito, que robaron a otras personas. Lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Algunas personas cercanas al presidente López Obrador han sido, digamos, víctimas del trabajo de Sheridan desde hace años. También el presidente Peña Nieto lo fue. Y ahora le tocó a la ministra de la Corte, la señora Yasmín Esquivel, que pues desafortunadamente copió su tesis enterita de una publicada un año antes. Ha propuesto la ministra varias teorías muy extrañas acerca de cómo en realidad ella fue la plagiada. Ella dice haber empezado a escribir esta tesis 2 años antes de cuando la entregó, lo cual implicaría que esto ocurrió a la mitad de su carrera, algo pues muy improbable, que esta tesis prácticamente íntegra se habría quedado guardada, habría sido robada por el señor que la publicó antes. Más bien todo parecería indicar que la persona que dirigió ambas tesis y otras 500 más parecería haber tenido un negocio de tesis en donde pues tenía machotes, digamos, tesis ya terminadas y se las encargaba a cada alumno copiarlas y con eso pues sacar adelante su título, dándole vuelta a un requerimiento que sí es un poco absurdo, el tema de la tesis de licenciatura. Esto también es importante comentarlo, es algo que no tiene mucha utilidad ya. Tenía relevancia hace mucho tiempo cuando empezó el proceso universitario. La gran diferencia entre el bachiller y el licenciado era esta capacidad de construir un argumento alrededor de un tema relativamente complejo, novedoso. Por eso era la tesis de licenciatura en el principio de los tiempos. Eh, Se convirtió en un requisito estorboso. La verdad es que todos los que terminan una carrera sacan la tesis porque hay que sacarla y no se hace mayor esfuerzo en ello. Sería una buena idea quitar este requisito si se piensa que no tiene utilidad. Yo creo que no tiene utilidad. Conviene que haya tesis en los estudios de posgrado, que ahora reemplazan lo que fueron los licenciados hace 100 años. Pero pues probablemente en licenciatura no valga la pena, pero es un requisito. Y pues muchas personas para no sufrir por el requisito, pues hacen este tipo de cosas. Hay gente que se dedica a hacer tesis para vendérselas a personas que se quieren graduar. Todo el mundo sabe que estas cosas existen, obviamente funcionan alrededor de universidades y aparentemente esto es lo que habría hecho la señora que dirigió las tesis, porque dirigir 500 tesis en el transcurso de 30 años suena mm, pues imposible, es más de una tesis por mes. Un trabajo bien hecho en dirigir una tesis requiere un poquito más de esfuerzo. Entonces, probablemente eso era, no lo sé yo. Tampoco creo que sea relevante, es una cosa ocurrida hace mucho tiempo. Lo que sí es relevante es que la señora ministra no cumplió con los requisitos para graduarse y por lo tanto no debería tener título de licenciado y por eso no podría ser ministra de la Corte. Pero además, la señora, para poder obtener este título, cometió un delito, plagiar, y no creo que debamos tener ministros delincuentes. Por esa razón, creo que la señora Yasmín Esquivel debería retirarse de la Corte. No creo que lo vaya a hacer, según las últimas cosas que publicó.
incluso ya en este año, en 2023, pues ella está convencida de pelear la presidencia. Ya sabrá usted cuando vea esto qué fue lo que ocurrió en la Corte y veremos en qué dirección se mueven las cosas. La UNAM ha tratado de salvar las cosas diciendo que sí es plagio, pero sin decirlo muy fuerte, porque saben que están enfrentando a un demente en la presidencia. El señor López Obrador, como usted sabe, ya perdió todo con conexión con la realidad, ya no tiene en su mente más cosas que mantenerse en el poder y para ello es capaz de destruir absolutamente todo, incluyendo a la UNAM. La universidad en este año elegirá un nuevo rector y en este contexto se ve pues riesgoso para la universidad actuar de manera frontal. Creo que lo hicieron razonablemente bien. Mucha gente se enojó con el rector, que debió haber sido más enfático. Yo creo que hizo las cosas bien. Creo que dijo lo que había que decir. Esto es un plagio. Ya bueno, pues que se hagan bolas ahí en la corte. Lo que estamos viendo en este momento, insisto, es esta pérdida absoluta de decencia de parte de quienes están en el poder, una pérdida de control ya absoluto de parte del presidente, que lo único en lo que piensa, insisto, es en mantenerse en el poder. Y para ello enfrenta circunstancias muy complicadas. Ya estamos en el quinto año de su gobierno. Es un año en el cual normalmente en los sexenios anteriores los presidentes aprovechaban para pues recoger los frutos de su trabajo, celebrar las cosas que habían hecho bien, tratar de ir tapando lo que no había funcionado y concentrándose en promover a un sucesor. En los tiempos del viejo PRI, pues era el periodo en el cual se elegía al sucesor, el presidente en funciones decidía quién lo iba a reemplazar. Ya en los tiempos de la democracia esto no ha funcionado. Ninguno de los presidentes logró imponer a su sucesor. Presidentes tan populares como López Obrador en este momento del sexenio no pudieron sacar adelante a sus candidatos. Ernesto Zedillo quiso impulsar a Francisco Labastida y perdió la elección. Vicente Fox quería a Santiago Krill, no logró ponerlo ni siquiera como candidato del PAN, y lo mismo le ocurrió a Calderón, que quería en su lugar a Ernesto Cordero y tampoco logró que fuera candidato de Acción Nacional. Peña Nieto era mucho menos popular, ya sabe ustedes, el presidente menos popular que hemos tenido desde que se mide y probablemente en toda la historia. Y su candidato, bueno, pues quedó en un lejanísimo tercer lugar, nomás estorbó, la verdad. Eh, entonces, López Obrador no tiene las cosas claras para poder imponer al sucesor o sucesora, pero tampoco tiene un año para celebrar nada. Y esta es la parte difícil para él, a diferencia de lo que ocurría en los otros sexenios, donde el quinto año, insisto, pues se podían celebrar algunas cosas que se hubieran hecho. Aquí no hay nada, no hay nada, no funcionó ninguna de sus grandes obras. El aeropuerto Felipe Ángeles, pues ahí está, tiene algunos vuelos, aporta 4% de los pasajeros que se mueven en la ciudad. Seguimos teniendo un movimiento de pasajeros total en la Ciudad de México inferior al que había en 2019, eh, contando los dos aeropuertos ahora. El de la Ciudad de México se viene abajo, cada día está peor el funcionamiento del aeropuerto, porque como usted sabe, todo lo que se paga por el uso de aeropuerto, la tarifa de uso de aeropuerto, TUA, que debía usarse para el mantenimiento y mejoras del aeropuerto, se tiene que usar para pagar la deuda por haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Entonces no hay dinero. La IFA tiene tan poquito movimiento que necesita un subsidio. Entonces ahí no hay nada que celebrar. Dos Bocas no refinó. ¿Se acuerdan que había dicho la señora Nale que en diciembre salía el primer barril? Pues no salió. Y yo creo que ni siquiera en diciembre de este año va a salir. Tren Maya, pues obviamente no han terminado. No sé si van a terminar. Entonces no tiene por ahí nada. No hay ningún resultado en algún área de la economía que pudiera celebrar el presidente. Lo que más celebra es el peso, la fortaleza del peso mexicano, que no es cosa de él. Este peso mexicano es fuerte por una combinación de factores. Uno de ellos
nuestro, que es el papel del Banco de México, que ha mantenido un margen de tasa contra Estados Unidos muy elevado, 6 puntos, que bueno, pues perdón, atraen mucho a los inversionistas y eso ha mantenido recursos en México y permite que tengamos un peso razonablemente fuerte, pero que no significa que la economía esté en buenas condiciones. La otra cosa que él celebra mucho son las remesas, y esto, bueno, pues es un absurdo. Uno no puede celebrar que los mexicanos se vayan a trabajar a otro lado porque aquí no hay chamba, y le mandan dinero a su familia y dice, bueno, gracias a eso la gente vive bien. Pues sí, maestro, pero ese no es trabajo de ellos, debería ser trabajo del presidente. Entonces las cosas no han funcionado. El salario mínimo es la otra cosa que le ha gustado mucho festejar. El impacto del salario mínimo en el salario promedio de los trabajadores formales es muy reducido. De hecho, este sexenio es el peor en todo el siglo XXI. Los incrementos al salario mínimo han sido elevados, pero las empresas no pueden hacer esos incrementos a todos sus trabajadores. Entonces suben los que están hasta abajo y van aplastando los que están hasta arriba para pues tratar de mantener una nómina que les permita funcionar. Entonces el resultado es que el aumento en el salario promedio de los trabajadores ha sido bueno, 3%, una cosa así. Es mejor que en los periodos de Calderón y Peña, pero es mucho menor a lo ocurrido en el periodo de Fox. A cambio, el número de empleos generados en este sexenio es el más bajo de todos. Entonces, a la hora de hacer el cálculo de los dos movimientos, cuánto creció el salario y cuánto creció el empleo, el peor sexenio es este. Usted dirá, bueno, pero nada más van 4 años. Pues sí, pero los que vienen no van a ayudar mucho. Este 2023 difícilmente va a haber generación de empleo significativa, en parte porque siguen subiendo el salario mínimo y complican este ajuste de la nómina. Se agregaron además días de vacaciones, algo que todo mundo celebra, pues se les olvida que las vacaciones son días que se pagan, pero que no se trabajan, lo cual implica una reducción en la productividad de los trabajadores, y esa reducción en la productividad tiene que reflejarse en un menor salario. Como eso no puede hacerse en términos de bajar los salarios, ocurre en términos de subir los precios. Entonces, el efecto va a ser negativo en materia de empleo y de salario durante este año, así que yo no esperaría que mejoren los números. Terminará este sexenio como el peor en materia laboral de los últimos 4 sexenios. Probablemente peor que los anteriores, no están los datos claros. El Seguro Social tiene datos más o menos comparables desde 97, 98 para acá. Antes de eso los datos son bastante más confusos. Probablemente el sexenio de la Madrid fue peor, no lo dudo. Es el sexenio económicamente comparable al actual, de crecimiento prácticamente cero, con muy poca generación de empleos, una gran crisis. Pero usted recuerda, el sexenio de López Portillo fue resultado del mal manejo económico de los dos presidentes anteriores, Luis Echeverría y José López Portillo. A López Portillo le estalló la crisis en su sexenio, entonces clarísimo que él es el responsable, y de la Madrid pues trató de ir resolviendo las cosas a como pudo. No estoy seguro todavía si ocurrirá lo mismo ahora y la crisis le estallará a López Obrador, o si tendrá la fortuna de salir como si las cosas no hubieran fracasado y que le truenen al que siga, de manera que él pueda insistir desde Tabasco, donde se vaya, pues que él hacía las cosas muy bien y que los sucesores han sido los malos, sucesores de oposición o ellos mismos, ¿eh? No creo que se tiente el corazón para destruir a su sucesor. López Obrador no tiene amigos en absoluto. Entonces, no sé todavía cómo va a terminar este sexenio. Las cifras no son claras. Usted recuerda, prácticamente todos mis colegas insisten en que la crisis ocurriría hasta 2025. Yo sigo teniendo dudas. Yo creo que sí estamos entrando en un camino que ya no se puede resolver durante 2023. La velocidad a la que está creciendo el déficit es muy significativa. Estamos hablando de un crecimiento anual, mes a mes,
o sea, es decir, del mes de noviembre contra el mes de noviembre, de 25%. Pero esto ya es un crecimiento grandote. Si lo ve usted en términos reales, es 15%, es un montón. Con este ritmo de crecimiento, pues vamos a terminar el próximo año, este año, pues 2023, con un déficit ya muy, muy grande. Y no hay forma de evitar el déficit reduciendo los gastos en las secretarías, porque todos están ya en los huesos. No hay recursos, usted lo sabe, en salud, no los hay en educación, no los hay en relaciones exteriores, no los hay en ningún lado. Solamente hay dinero en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría del Trabajo para mantener esto de jóvenes construyendo el futuro, en bienestar, en donde están pues, las pensiones de los adultos mayores, y en turismo para hacer el Tren Maya. Es todo lo que hay. Todas las demás secretarías tienen un presupuesto notoriamente inferior hoy que el que tenían en 2017, 2018, los últimos años del sexenio previo. Entonces no hay cómo ajustar. No creo que vayan a poder recaudar más, han estado saqueando todo lo que han podido, de manera que sigo pensando que pueden terminar mal este gobierno. Eh, Independientemente de eso, insisto, López Obrador no se va a tentar el corazón para destruir lo que sea necesario con tal de no salir del poder. Eh, Afortunadamente ya es una persona mayor y esto pues nos va a reducir el costo. Lo pongo así porque otras personas similares a él, como Fidel, como Hugo Chávez, llegaron jóvenes, llegaron con fuerza, con una relación muy cercana con la violencia y lograron mantenerse en el poder destruyendo a sus países. López Obrador no es así, ya llegó viejo, su relación con la violencia no es tan cercana, aunque usted sabe, es muy amigo de algún cártel criminal, ha estado regalando dinero al ejército y con eso aspira a tener esta fuerza, violencia, pues, que tuvieron los otros mencionados, pero no parece que sea el caso. Y esto, bueno, pues nos va a ayudar mucho, ¿eh? No, yo por eso insisto, no veo en el futuro de México un escenario como el de Cuba o Venezuela. Somos un país mucho más grande, mucho más complejo, pero además las circunstancias del líder populista o como usted le quiera llamar son diferentes. Entonces eso nos da un poco de ventaja. Ahora bien, alrededor de este líder hay una gran cantidad de personas que están eh, aprovechando esa cercanía para juntar un patrimonio. Es el caso de la ministra, sin duda, cuyo marido, el señor Riobó, pues se ha hecho multimillonario gracias a su cercanía con López Obrador, ya sea construyendo obras, el señor es constructor, o pues con apoyos para su colegio, su universidad. Es también el caso de la otra ministra, Loreta Ortiz, cuyo esposo, el señor ay, ya se me olvidó el nombre. Ortiz Pinchetti, no, digo, no se ha hecho multimillonario, pero ha sobrevivido gracias a su cercanía con el presidente y pues hay una gran cantidad de información ya acerca de la corrupción que estamos sufriendo en este sexenio. Segalmex es un excelente ejemplo, lo que intentó rehacer con Azupo de los años 70 y ha tenido el fraude más grande registrado. Eh, yo creo que todas estas personas pues no se van a querer ir. De manera pues que alrededor de López Obrador, más allá de él como un líder que intenta perpetuarse, existe una gran cantidad de personas que sabe que esta es la única oportunidad que tiene. No la van a querer soltar y esto nos va a llevar a una circunstancia muy compleja. Así es como arranca el año en materia económica, política para nuestro país. No es una maravilla de año, pero bueno, pues es costumbre felicitarnos cuando arranca un año esperando que las cosas sean un poco mejores. Hay señales globales de que efectivamente podemos estar ya en un camino mejor. No en México en particular, pero sí a nivel global. Es el caso de la caída de Trump,
el debilitamiento de Putin, las dificultades de Xi Jinping, nos permiten tener un poco de esperanza de que el mundo entero empieza a moverse en una dirección distinta. México va a tardar un rato y este año va a ser el año más importante. Entonces, pues a concentrarnos, a trabajar duro y a esperar que efectivamente las cosas puedan ser mejores en este 2023, en donde pues yo seguiré aquí con usted como de costumbre, en este espacio fuera de la caja.